Amigos míos, ayer 16 de julio las ciudades ucranianas más grandes fueron testigos de protestas. El pueblo ucraniano protestando en tiempos de guerra. ¿Por qué? Lo pueden ver aquí en la pantalla. Es una protesta pacífica porque Ucrania es una democracia y esto está permitido y es bueno. Así debería ser. Están protestando por esta destitución o renuncia, como quieran verlo, de su ministro de Defensa, Mikhailo Fyodorov. Esto es una gran fuente de controversia en Ucrania porque él estuvo en su cargo solo 6 meses. Fue extremadamente efectivo, era un reformista, es joven, tiene 35 años y fue destituido. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Veamos todos los relatos, todas las decisiones, quién dijo qué piensa la gente, porque esto definitivamente no es tan fácil de entender como uno podría pensar. No es un conflicto de un solo lado. Así que después de su destitución, Fyodorov dio una conferencia de prensa en vivo. Esto es prácticamente un resumen de todo lo que dijo. Te lo voy a leer. Es muy corto, pero es importante que entendamos su lado del conflicto. Y el otro lado, quién está del otro lado, ya llegaremos a eso. Mikhailo Fyodorov está dando una rueda de prensa tras su destitución. Puntos clave. Fyodorov dice que la razón principal de su destitución fue un ultimátum del comandante en jefe Oleksandr Syrski, quien según Fyodorov le dijo al presidente Zelensky que o se quedaba Fyodorov o se quedaba Syrski. Mira, este es el punto principal de este conflicto. No se llevaban bien. Sus estrategias de liderazgo y sus estrategias de guerra a largo plazo eran completamente diferentes. Syrski es parte de la vieja guardia, como muchos generales ucranianos. Fedorov es un joven reformista, es un innovador del mundo de las startups. Las mentalidades son muy diferentes, también lo son las visiones del mundo. Es inevitable que haya conflicto. Incluso en la zona de guerra todavía tienes que lidiar con esta diplomacia de gabinete. Ahora saca a relucir todas las grandes cosas que logró durante sus 6 meses como ministro de Defensa y fue un ministro de Defensa muy capaz. Eso no se puede discutir. Pero era muy difícil hablar y comunicarse con él según algunos de la vieja guardia con los que tienes que llevarte bien. Estas son las reglas de este puesto. Según Fyodorov, Syrski evitaba discutir los problemas y prefería la intriga y echar culpas en los medios. Emitió un ultimátum. Ahora, en este canal definitivamente no estoy confirmando que así sea. Les estoy mostrando un lado del conflicto. Esto es lo que dijo Syrski, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas después de la destitución de Fyodorov. Gracias, Mikhailo Fyodorov, por su trabajo como ministro de Defensa de Ucrania. Le deseo que permanezca en el equipo de Ucrania. De acuerdo con la ley ucraniana, en tiempos de guerra, es el presidente quien destituye o aprueba a estos ministros. Por supuesto, el Parlamento aprobará a un nuevo ministro para su cargo, pero el presidente les da el nombre. Y esto es lo que Zelensky tuvo que hacer. Él tuvo que elegir porque supuestamente había un ultimátum de Syrski. Eligieron a Syrski. Pero eso no dejó fuera a Fyodorov. De hecho, le ofreció muchos puestos diferentes. No el puesto de ministro de Defensa por el conflicto interno que surgió, pero le ofreció otros cargos. Vamos a analizar eso en los próximos minutos. Lo importante del mensaje de Zelensky a la gente aquí es que el presidente dijo que la gente tenía razón en manifestarse y agregó que el gobierno no le oculta nada a la sociedad, solo a Rusia. Esto es lo que quiero resaltar. Estas protestas que vemos en las ciudades ucranianas ayer y hoy también para apoyar a Fedorov son una señal de una nación democrática y son una buena señal. Si ves protestas, no ves a la policía reprimiendo a estos manifestantes. Se les permite expresar sus preocupaciones, sienten entonces que se les escucha. Pueden expresar sus opiniones frente al edificio del Parlamento o edificios gubernamentales. Es parte de un gobierno democrático, es parte de un sistema democrático, así debería ser. Esto no sucede en Rusia, no ha sucedido desde hace mucho tiempo. Solo quiero señalar que Ucrania también le demostró a las naciones occidentales que en su país se puede protestar y hasta se fomentan las protestas. Para la gente, Fyodorov como ministro de Defensa no solo era un buen ministro de Defensa, él era el innovador, el joven, el reformador, contrarrestando o cambiando las viejas prácticas soviéticas. Fyodorov era un símbolo de innovación y anticorrupción. Él le dio a la gente la esperanza de que los sistemas antiguos, ineficientes y burocráticos podían ser desmantelados incluso bajo ataque. Solo llevaba 6 meses en el cargo.
Así que si lo vemos un poco objetivamente, ¿cuál podría haber sido el problema? Aparte del conflicto con Syrski, el jefe de Estado Mayor, un ministro civil que se enfoca mucho en sus fortalezas, reformas e innovación, puede dejar inadvertidamente otros sectores críticos desatendidos. Uno de los desafíos inmediatos más urgentes de Ucrania es mejorar la movilización y formar reservas para contrarrestar una posible movilización rusa en el futuro. Este es uno de los puntos débiles de Fedorov. Él era un innovador del mundo de las startups. Logró hazañas sumamente importantes como quitarles Starlink a los rusos. Fue Fedorov quien tuvo la videollamada con Elon Musk y realmente logró hacer que Elon cambiara de postura y luego les cortara Starlink a los rusos. Este es uno de los mayores logros de Fedorov, nadie puede negar eso, pero uno de los problemas más urgentes con la movilización, que casi no abordó en absoluto. Entonces, ¿quién sería el nuevo ministro de Defensa? Han surgido muchos nombres. Zelensky ha mencionado 2 nombres y recientemente ha respaldado a Yevgeny Kmara. Kmara fue nombrado jefe interino del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU. Todos conocemos el SBU, todos amamos el SBU. A principios de este año, según la ley ucraniana, no puede desempeñarse al mismo tiempo como ministro de Defensa. Se espera que se retire de este servicio militar en los próximos días, lo que permitirá que Zelensky solicite al Parlamento que lo nombre como nuevo ministro de Defensa. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Quiero decir, este tipo está muy directamente conectado con la SBU Alfa, que es la unidad de fuerzas especiales más eficiente y letal de todo el ejército ucraniano, pero hay un gran pero. Si lideras una unidad así, puede que no seas un buen ministro de Defensa porque es un cargo claramente civil. Mira este análisis. El general Yevgeny Kmara es un héroe de guerra. El supuesto nuevo ministro de Defensa, un oficial de carrera con una experiencia inmensa. Es el comandante del Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU, que no necesita presentación, un hombre respetado y de gran reputación. ¿Sabes qué? Excelente, déjalo donde está. Debe estar al frente del servicio especial, donde puede seguir aplicando su vasta experiencia en la brutal guerra contra Rusia y seguir entregando resultados. Gloria y gran respeto al héroe ucraniano. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo sacas de su servicio, lo retiras de su rango militar y lo empujas al puesto de ministro de Defensa en lugar de Fyodorov? Cuando por ley, según la estrategia de desarrollo militar del país, ese puesto requiere, y aquí hay una lista, lo que ese puesto exige. No es lo que muchos piensan. Un administrador estrictamente civil, un gerente, un optimizador de procesos y gastos, organizador, proveedor de recursos para el ejército, luchador contra la corrupción, arquitecto de políticas y sistemas de adquisiciones militares, analista de datos estadísticos. Y alguien que pueda impulsar la implementación de inteligencia artificial militar, la digitalización y la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas. Según esta lista, Fyodorov era perfecto, pero estaría equivocado si dijera que todos en el gobierno ucraniano son unos ángeles y que no hay luchas internas. La verdad es todo lo contrario. Hay una gran cantidad de luchas internas y generales que no se comunican bien o no se llevan bien con el liderazgo, serán destituidos o despedidos. Fyodorov era un ministro de defensa sumamente eficiente, pero no podía llevarse bien con Syrski, y esa es una gran parte de lo que significa ser ministro de defensa. No puedes tener luchas internas con el líder del ejército, simplemente no es posible. Ahora, no estoy culpando ni a Fyodorov ni a Syrski. Estoy tratando de explicar la situación de lo que significa ser ministro de defensa. Es saber manejar el ego de todos, es ser eficiente. Como se menciona en esta lista de cosas, es casi imposible ser un ministro de defensa satisfactorio en Ucrania en este momento, por eso cambia tanto. Mientras que la mayoría de la gente dice que Ucrania eligió su antigua forma de pensar soviética en lugar del nuevo reformador liberal innovador, no todo es blanco o negro. Y por favor les pido que no crean en ningún tipo de narrativa unilateral sobre este conflicto porque es un conflicto muy difícil de entender. Y por eso he encontrado el mejor resumen de este conflicto. Se los voy a leer. Es el más equilibrado que he encontrado hasta ahora, y hay verdad en esto.
Así que cualquiera que diga que la gente está protestando, que fue una decisión equivocada, no estoy de acuerdo con la decisión de despedir a Fyodorov, pero la entiendo. Vamos a verlo. Hemos recibido muchos más detalles sobre el despido de Fyodorov. Estos detalles son increíblemente útiles. Es totalmente posible seguir estando muy frustrado por esto. Me da mucha tristeza ver que Fyodorov se va, pero el propio relato de Fyodorov sobre lo que pasó definitivamente debería ayudar a aliviar las preocupaciones más extremas. En primer lugar, Fyodorov confirmó que fue despedido debido a profundas discrepancias con el comandante en jefe de Ucrania, Syrskyi. Estas claramente se habían convertido en un conflicto real y en una falta de unidad entre el liderazgo militar. En segundo lugar, en aras de la unidad, Zelensky sintió la obligación de elegir entre Fyodorov o Syrskyi. Tomó la decisión de mantener a Syrskyi. Nada indica que esta haya sido una elección fácil. De hecho, dado el resultado, casi podemos asegurar que no lo fue. En tercer lugar, Fyodorov no fue simplemente destituido. Le ofrecieron el cargo de primer ministro. Fyodorov lo rechazó. Esto es de lo que hablaba antes. Las personas que tienen intereses en esta lucha y quieren impulsar algún tipo de narrativa o propaganda dirán que esto es una pelea muy sesgada entre la vieja forma de pensar y la innovación. No es así. Todo tipo de gobierno, todo tipo de ejército tiene estos mismos problemas. Que la gente no se lleve bien en la cima significa que uno de ellos tiene que irse para que todo el país y el ejército puedan seguir funcionando. Pudo haber sido Syrskyi. Yo estaría hablando de la misma manera. Así que Fedorov no fue despedido porque Zelensky quisiera alejarlo. De hecho, es todo lo contrario. Era tan eficaz que Zelensky quería maniobrarlo para que fuera primer ministro de todo el país. Luego también se le ofreció, pero rechazó un puesto como asesor. Esto contradice la idea de que Zelensky simplemente quería deshacerse de Fedorov o que Fedorov fue destituido por corrupción. Zelensky quería conservar el talento de Fedorov, pero colocándolo en otra área del gobierno que generara menos conflictos internos. Si has dirigido algún tipo de equipo, sabes que dos personas muy eficientes y talentosas pueden odiarse entre sí, lo que puede romper a todo el equipo. Tienes que deshacerte de uno u otro. Podría haber sido Syrskyi, los argumentos habrían sido los mismos. Esta es una situación clásica que sucede todo el tiempo en el gobierno y en todas las organizaciones. Un joven reformista entra en conflicto con la vieja guardia, obligando al liderazgo a tomar decisiones difíciles. Es totalmente posible seguir en desacuerdo con lo que pasó, pero simplemente no hay ninguna evidencia aquí de que el despido de Fyodorov tuviera algo que ver con que las élites corruptas expulsaran a un reformista para poder seguir haciendo dinero, ya que eso es lo que algunas personas están promoviendo, porque quieren impulsar esa narrativa. Esa es la narrativa que he escuchado en todas partes sin ninguna evidencia sustancial que la respalde. En general, creo que Ucrania superará esto y Ucrania estará bien. Fyodorov era un hombre muy importante en una posición muy importante. Me da mucha tristeza verlo irse, pero Ucrania es mucho más grande que un solo hombre. Estoy totalmente de acuerdo. Zelensky es realmente bueno en lo que hace. Manejar los egos de las personas en tiempos de guerra donde necesita el talento de estas personas y no pueden pelear entre ellos, pero lo hacen. Así que necesita reacomodarlos y hacerse responsable de ello. Zelensky personalmente sufrirá una gran caída en su popularidad, ya que Ucrania es un país democrático y cuando ganen la guerra habrá elecciones democráticas y Zelensky no será elegido de nuevo. Estoy bastante seguro de eso. Así que él asumió las consecuencias e hizo lo que tenía que hacer. Con el objetivo de reducir los conflictos internos, intentó reubicar al muy popular ministro de Defensa como primer ministro. Creo que es una decisión muy sabia, pero Fyodorov rechazó la oferta. Esto resume todo este tema. Por favor, comenta al respecto. ¿Qué opinas? Sé lo que piensa la gente en Ucrania, sé lo que piensan las personas que quieren defender una postura u otra, pero tú, viviendo en el mundo occidental y escuchando sobre este conflicto, traté de presentártelo de la manera más objetiva posible, ya que si Syrskyi hubiera sido destituido, siento que habría hablado igual. Sabiendo la posición de Zelensky, viendo cómo es capaz de reorganizar cargos y personas para evitar luchas internas, esto es en lo que realmente es bueno. Hizo exactamente lo que se supone que debe hacer. Tratar de minimizar el daño y mantener el enfoque en luchar contra Rusia. Pero amigos, ahora vamos a Crimea.
Porque en Crimea he buscado dos historias diferentes para ustedes, dos mujeres rusas diferentes que viven en Crimea hablando sobre lo que realmente está pasando ahí. Este primer testimonio, esta primera mujer, nos da una visión muy real de lo que realmente está pasando y es sombrío, está mal. Desde que Ucrania atacó la flota fantasma en el mar de Azov, estamos hablando de más de 100 barcos dañados, los motores destruidos con drones. Crimea está completamente a oscuras. Míralo. Probablemente me habría quedado callado sobre todo esto, pero esta situación ha afectado a mi familia, así que quiero decir la verdad sobre Crimea. Mis padres viven en Yankoy, en el norte de Crimea, y todos sabemos la situación que hay ahí ahora mismo. Pero el problema es que mis padres llevan una semana sin electricidad, sin manera de cargar sus teléfonos ahí. Mi papá compró una batería portátil y otra más, pero ni siquiera hay lugares en el pueblo que funcionen con generadores. Por ejemplo, eso le daría a la gente la oportunidad de cargar sus baterías portátiles o sus teléfonos. Batería portátil, o sea, como una batería externa grande. El agua también es por horarios. 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Pero un gran problema es que la gente está empezando a ser despedida. Muchos pequeños negocios y empresas simplemente están cerrando, despidiendo a su personal, y esta es una situación muy incierta. Cualquiera que puede se está yendo. Y los que no pueden simplemente siguen trabajando de alguna manera en sus empleos. Pero el gran problema es que sí, a la gente le dieron 15.000 rublos a cada uno, lo cual no es nada. Es una miseria comparado con los países occidentales. Ese es el paquete de ayuda de Rusia para la gente. ¿Cuánto es? 200. Así que no es nada, absolutamente nada. Pero aquí no hay absolutamente ninguna otra ayuda. O sea, nada en absoluto. No hay reparto de agua. No hay ayuda para cargar los teléfonos ni estaciones para quienes tenían algún presupuesto para comprar estas pequeñas estaciones. Entonces, ¿quieres comprar una estación de energía con batería, no una pequeña, sino una bastante grande como las que ha estado usando Ucrania? Y no puedes cargarlas. ¿Qué vas a hacer con eso? No hay electricidad. Así que gastaste tu último dinero en comprarla y ahora es inútil. No hay manera, por ejemplo, de conseguir una estación para la cuadra, ¿verdad? Así que la gente al menos podría de alguna manera hacer funcionar sus refrigeradores. Y esto es algo importante. Se va la electricidad. Los refrigeradores no funcionan. O sea, una semana sin electricidad, toda la comida que tienes en casa, que no sea comida seca, como que el trigo sarraceno y el arroz, todo se va a echar a perder. Carne, queso, leche y café. En Rusia hay muchos productos de queso, eso es lo que comen. Incluso los huevos con 30 grados Celsius, los huevos se van a echar a perder ahí. Así que en una semana no tendrás nada, nada fresco, solo arroz y trigo sarraceno. Sí, no es hambruna, no me malinterpretes. Ay, pobrecitos, solo pueden comer arroz, no se van a morir de hambre. Pero aún así es una situación muy desagradable. Tienes que tirar la comida y no puedes comprar nueva porque no tienes refrigerador. Estás viviendo sin refrigerador porque toda la comida se está echando a perder. Hace calor afuera. Para ser honesto, hay una situación terrible en Yankoy y en realidad en toda Crimea, y no hay absolutamente ninguna ayuda externa de alguna manera apoyar a los residentes de la ciudad. Así que este es un panorama muy sombrío y no es poca cosa porque Crimea tiene una población de más de 2 millones, mucha gente se está yendo ahora. Es un éxodo de Crimea y eso es bueno, pero aún así esto podría convertirse en una catástrofe humanitaria que Rusia no puede ignorar. Lo están ignorando en este momento con mucho éxito, simplemente negando que exista. Pero en este momento son completamente responsables de proveer agua, electricidad, todos los servicios básicos, gas y diésel a Crimea. Si esa es la situación, el gobierno ruso es responsable de no entregar estas cosas, así que tendrán que rendir cuentas. Y para ilustrar aún más la situación, aquí hay otra mujer de Crimea para hablar sobre cómo están intentando conseguir gasolina. Porque hablamos de electricidad y agua, pero hay una escasez masiva de gasolina y diésel en Crimea. Es una de las peores en toda Rusia. Quiero decir, esto es por supuesto Ucrania ocupada, pero aún así. Ayer logré conseguir un código QR para cargar combustible, ya que en Crimea las autoridades locales implementaron un sistema de códigos QR donde no puedes comprar combustible si no tienes un código QR. Esto es como un vale del gobierno local que te permite comprar combustible. El código QR es válido por 24 horas, así que hoy hasta las 9 de la noche no pude conseguir este código QR durante 3 semanas antes. Sí, es como una lotería, tienes que obtenerlo. No es que todos lo consigan. Solo como 1 de cada 10 personas lo consigue a la vez. Yo esperé 3 semanas por este código.
He estado en la gasolinera desde las 3 p.m. Empecé hace 4 horas y media. Durante este tiempo hubo dos alarmas cuando no se suministraba gasolina y ahora no hay luz desde hace 1 hora y media, así que no hay electricidad, no puedes cargar gasolina, tienes este código QR que está por vencerse, va a expirar, no puedes conseguir combustible, esperaste 3 semanas y ahora te quedan unas horas más antes de que la gasolinera cierre a las 9 p.m. Esto es lo que ella está diciendo y no hay electricidad para bombearla, así que este código QR no te va a salvar, nada te va a salvar, porque si tienes el código no hay electricidad, si hay electricidad no hay gasolina. Si hay gasolina, el código QR ya no funciona, así que estás fregado de cualquier manera. De todos modos, si vives en Crimea ya estás perdido, es mejor irse. Y ellos están llegando a esa decisión, por cierto, lo están haciendo por decenas de miles. El puente Kurach está bastante lleno saliendo de Crimea. Muy pocos autos van en la otra dirección. Amigos míos, hablando de la situación del ministro de Defensa de Ucrania y el conflicto con el jefe de Estado Mayor, es un conflicto en el que cuando estoy apoyando a Ucrania es muy difícil hablar abiertamente, ya que sé que la gente quiere apoyar a Ucrania ciegamente sin reconocer que son un país como cualquier otro con exactamente los mismos conflictos, dirigido por personas que tienen exactamente los mismos egos que cualquier otro ministro o jefe de Estado Mayor. Estas situaciones tienen miles de años de antigüedad. Manejar a dos pesos pesados que son populares y eficientes, aún así, uno de ellos tiene que irse. No puedes hacer que trabajen juntos. Esta no es una situación nueva en absoluto. Este era el problema en Roma en su apogeo hace 2000 años, cuando los cónsules o el Senado o el César manejaban a sus generales. Y es la misma situación ahora en la Ucrania democrática, cuando un ministro de defensa muy popular fue destituido y la gente está protestando. Me alegra que estén protestando porque así puedo ver que Ucrania es una nación democrática, pero todos debemos entender que esto no es nada nuevo y no es motivo de vergüenza. Esta es simplemente la realidad de la situación. Zelensky necesita equilibrar a personas muy capaces para que no haya conflictos internos. Creo que ha hecho un buen trabajo y ha sufrido una gran caída en popularidad. Él asume la responsabilidad. Hasta mi próximo video, amigos, que será cada lunes, miércoles y viernes. Asegúrense de regresar y adiós.